Hola, buenos días a todos. Hoy iniciamos el podcast que desarrolla un proyecto del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, capítulo colombiano, en colaboración con el Observatorio del Derecho de Insolvencia del Departamento de Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia. En este capítulo abordaremos un tema que creo hemos venido discutiendo desde hace ya varios meses y que creemos es importante para todos los operadores de insolvencia, y es la necesidad o no de una reforma, sea parcial o total, de nuestra área de trabajo de derecho de insolvencia empresarial. Ese tema pues ha sido abordado desde la pandemia con decretos de emergencia económica ad hoc para el problema. Luego nos ha generado bastantes discusiones, seminarios y foros con la decisión de la Corte Constitucional sobre los temas de inexequibilidad, de la manera en que se prorrogó la vigencia de dichos decretos de emergencia, y que fue una sentencia de octubre del año 2023, y como quiera que cursa en el Congreso en este momento un proyecto de ley para reformar el régimen de insolvencia empresarial, pues nos dedicaremos en el capítulo de hoy a plantear con dos personas conocedoras del área, a las que no necesito presentar con mucha hoja de vida, porque todos los conocemos, la necesidad o la forma en que tendríamos que abordar este problema. Hoy nos acompaña la doctora Diana Lucía Talero, quien en este momento es presidenta del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, capítulo colombiano, persona que ampliamente conocida por todos los que trabajamos en el área de insolvencia, y el doctor Juan José Rodríguez Espitia, profesor del área, también una persona que ha estado siempre acompañando todos los temas de insolvencia desde la academia, desde la práctica y desde todos los ángulos que están. En ese contexto, pues vamos a tratar algunos temas. Uno, ¿sí será necesario en este momento abordar una reforma del derecho de insolvencia empresarial en Colombia? Segundo, ¿cuáles serían, de ser positiva el planteamiento de abordar esta reforma, las bases, los mínimos o las reformas parciales que se harían? Y tercero y última parte de nuestro capítulo de hoy, cómo se ha desarrollado el proyecto que en este momento cursa en el Congreso para dejar vigente de manera permanente los decretos 560, 772 de 2020 y sus reglamentarios. Entonces, pues, iniciando yo, por cuestiones pues de género, le cedo la palabra a la doctora Diana Lucía. Doctora Diana Lucía, ¿es el momento, es el contexto, es la oportunidad de abordar una reforma total del régimen de insolvencia empresarial en Colombia, o podríamos hacer pequeños ajustes y llegar adelante con lo que en este momento tenemos? Bueno, muy buenos días, doctora Miquelina, doctor Juan José. Para mí siempre es un gusto acompañarlos. Y bueno, este es uno de los temas tal vez más importantes y más actuales que tenemos hoy, referidos a los mecanismos y procedimientos de insolvencia. Y tal vez, como lo manifestaba usted, doctora Miquelina, es porque tenemos, digamos, en curso una reforma importante, pero no es una reforma estructural del sistema. Yo creo que es tal vez la continuación de una política pública generada en virtud de la crisis de la pandemia del COVID-19. Nosotros los conocemos como los decretos de la emergencia, y básicamente estamos como en una fase 2 de análisis de esa respuesta a la pandemia del COVID-19, que lo que buscaba era pues evitar liquidación de empresas, generar un ambiente de moratoria, limitar las responsabilidades de los administradores, limitar la posibilidad de que los acreedores pidieran procesos de insolvencia involuntarios, pero eso tiene siempre un punto, digamos, de inflexión, y es
todas esas respuestas a esa crisis, digamos que fue una crisis muy, digamos, con unas características muy especiales, porque no estábamos hablando de una crisis colombiana, que es la que normalmente genera la reforma, sino una crisis mundial. Ahí yo creo que la aproximación que hizo el sistema colombiano ha sido interesante, porque no cambió estructuralmente el sistema, sino que adicionó algunas soluciones viables, y se testearon durante el término que duró en vigencia esa regulación de los decretos de emergencia, y una respuesta, digamos, predecible un poco del interés de política pública del gobierno nacional, que entiendo yo que está detrás de esta reforma para volver permanentes los decretos de emergencia, y ha sido revisar justamente esa adición de mecanismos para permitir que se le dé tal vez una preponderancia a los procedimientos de recuperación, y generar, digamos, que era la otra necesidad, dados, digamos, los esfuerzos que se han hecho a nivel internacional. Organismos como la UNCITRAL, organismos como el Banco Mundial, vienen propendiendo por el desarrollo de unos mecanismos mucho más ajustados para los pequeños y microempresarios. Y digamos que se aprovechó un poco esa regulación de los decretos de emergencia para introducir algunos procedimientos. Tendremos nuestras opiniones de si son los adecuados o no, pero introducir, digamos, esa segunda necesidad que se planteó de unas soluciones para los pequeños y los micros, además de ese aumento de los mecanismos para la reorganización de las empresas. Si usted me lo pregunta, digamos que es el camino correcto. Es decir, yo sí creo que hoy por hoy tienen que aumentarse las posibilidades. Lo han hecho, digamos, ciertos países europeos, lo hicieron en recientes reformas. Inglaterra, que era tal vez el mejor sistema de insolvencia que existía en el mundo, y hoy por hoy, digamos, el eje, digamos, de la insolvencia se ha movido un poco hacia los Países Bajos, pero siguen aumentando esas probabilidades. Pero quiero mencionar un punto, y espero que ahí, digamos, tengamos algún tipo de consenso, doctor José, y es: hay que reforzar los mecanismos extrajudiciales. Nosotros hemos tenido un camino, y por eso digo que las reformas estructurales de nuestro sistema no valen la pena, pero sí merece la pena pensar en una reforma puntual, y es justamente adicionando en esa misma política pública que ha tenido el gobierno de mantener esos decretos de emergencia con todas las alternativas, unas reorganizaciones extrajudiciales que ayuden a mejorar el entorno, ahora sí, colombiano, y es el aumento de los procedimientos. Ok, doctor Juan José, ¿cuál es su perspectiva de trabajo frente al contexto del Primero, derecho la de insolvencia y manifestación su de mi posible reforma? júbilo al estar con las dos. Y las gracias al instituto y a la universidad por el espacio. Cuando a mí me preguntan sobre la necesidad de la reforma, yo diría sí, pero no. Y el sí lo soporto en la situación que se viven en los escenarios de insolvencia hoy vigentes, que por distintas razones, que no es del caso mencionar ahora, no cumplen ni los objetivos ni los propósitos destinados o previstos en los textos legales vigentes, ¿verdad? La UNCITRALI, la doctora Diana lo mencionó, arranca diciendo: todo estatuto de un régimen de insolvencia debe ser eficaz y eficiente. Y infortunadamente hoy la aplicación de los textos vigentes no es ni eficaz ni eficiente. Entonces uno diría, si no es eficaz o eficiente, miremos si hay necesidad de hacer ajustes a la normativa para, con base en esos ajustes, se pueda mejorar la situación existente, que, vuelvo y repito, es preocupante. Segundo, sobre esa necesidad de la reforma, yo tengo una preocupación, y es que Diana ha hablado de políticas públicas. Infortunadamente aquí lo único que nosotros hemos venido enfrentando durante el tiempo de vigencia de la ley 1116, que son 18 años, es políticas no públicas, sino políticas de los funcionarios de turno. Entonces,
¿A qué veo yo? Que tenemos un problema de fuentes, ahora me refiero más adelante, es muy complejo hoy, que yo creo que es parte de la problemática, ¿verdad? Tenemos una ley con cerca de 20 decretos reglamentarios y cada vez más observamos la tendencia a reglamentar y a regular. Si uno observa el texto de la ley 1116, uno observa que es un texto juicioso, trabajado, con armonía y simétrico. Ok. Entonces, ¿dónde está el problema? En la aplicación del texto, diría yo. Sin perjuicio de que hoy la extrajudicialidad, y ahora nos vamos a referir a eso, cobre mucha fuerza, como de hecho es necesario que la cobre. Pero para cerrar el ciclo, yo diría, el problema es que las reformas apuntan a problemas específicos, ¿verdad? Y si hace o no se hace, a mí me parece que hoy no hay la coyuntura política o el clima político suficiente para emprender una reforma. Y lo digo con el mayor de los respetos. La Constitución del 91 tuvo un gran arrojo, y es que los códigos se expiden por el Congreso. Tuvimos una experiencia primera con la ley 222 del año 95, luego con la ley 550 y luego con la ley 1116 del 2006. ¿Qué me preocupa a mí? El escenario álgido que está viviendo el país y adicionalmente una preocupación, y es que esas reformas entran, pero uno no sabe cómo van a salir. Y salvo que sea una reforma integral que demanda tiempo, no podemos hacer o seguir haciendo reformas parciales o reformas al régimen de insolvencia con una sola óptica. Esto exige una convocatoria, comisiones de trabajo, ejercicios de construcción conjunta para llegar a una reforma, si se quiere, integral. Si lo que se quiere hacer es corrección de aspectos puntuales o controversiales, pues se puede hacer, pero partiendo también de la premisa de un ejercicio de construcción conjunta y pluralista. Eso es lo que yo tendría por decir. Bueno, entonces podríamos, digamos, resumir un poco la posición de los dos en el sentido que tenemos claro que hay una dispersión de fuentes normativa en el sistema, o sea, el sistema de insolvencia empresarial tiene un problema de dispersión de fuentes. En algunas podría inclusive hablarse de, puede haber contradicciones entre muchas de estas fuentes, y en la delimitación, digamos, de nuestra área de trabajo, inclusive tenemos problemas para precisarla, pero no sería ni el momento histórico, ni el momento oportuno, como dirían los antiguos griegos, no es el kairos para lanzarnos a una reforma total de lo que sería toda la insolvencia empresarial, una especie de código de la crisis, como se lanzaron los italianos un poco antes de pandemia, y que bueno, se les vio digamos, un poquito afectado con los temas de pandemia. En eso estaríamos de acuerdo para esta primera parte del podcast. Bueno, sí. Yo creo que sí. Sí, pero la doctora Miquelina ha abierto tal vez la puerta para tal vez como un tema que es, digamos, muy, muy interesante desde la perspectiva de si hacemos parches legales, si seguimos modificando el sistema, o si se hace realmente un trabajo juicioso, digamos, de una base legal consistente y en una única fuente. Ya el doctor Juan José tuvo como la oportunidad de plantear los hitos legislativos de nuestro sistema, la ley 222, la ley 550 y finalmente la 1116, y bueno, ahora todas estas adiciones a través de los decretos legislativos. Pero yo sí creo y quería retomar una idea que usted plantea, doctor Juan José, ahora frente al primer tema que discutimos, y es la necesidad de una creación de consenso.
Esto no, y ha sido tradicionalmente así, si bien la superintendencia, y bueno, nosotros tuvimos la fortuna de estar en esa superintendencia trabajando y tramitando algunas de estas, no solamente ejercicios legislativos y regulatorios, sino también la construcción de unas políticas públicas alrededor del tema que motiva realmente la insolvencia, que es la creación de un sistema económico en el cual las personas puedan tener acceso al crédito dentro de un escenario seguro de recuperación para acreedores cuando las cosas van muy mal. Y esas políticas públicas son de largo aliento, es decir, yo no creo que haya cambiado realmente una política pública desde la expedición de la Ley 222, inclusive desde los decretos 350 que lo precedieron. Es decir, mantenemos esa necesidad de tener un mejoramiento continuo del acceso al crédito, pero eso requiere la creación de un consenso. En eso estoy absolutamente de acuerdo con usted, un liderazgo de algunas entidades en las cuales la superintendencia tradicionalmente ha jugado un papel muy especial, pero también con la participación abierta de la asociación bancaria, de los gremios, de los empresarios, sean grandes o chiquitos, de las cámaras de comercio, el sector real, creando no solamente el escenario, digamos, de consenso, sino generando una legitimación de esa fuente. Yo no creo que estemos, y en eso coincido completamente con la doctora Michelina, en un momentum. Ella lo menciona de manera mucho más sofisticada, pero mi momentum es justamente del consenso. O sea, ¿dónde está realmente ese consenso? El ejercicio que tenemos de la reforma actual fue tal vez creado en un consenso de emergencia, eso es cierto, pero esos decretos de emergencia también fueron el resultado de un estudio de una necesidad urgente, viendo lo que estaba pasando en el mundo y la necesidad un poco de implementación de esas políticas públicas. Pero creo que la creación del marco básico está, o sea, en eso coincido un poco con la posibilidad de llegar a una reforma puntual, con consenso, pero puntual, porque nuestro marco básico, nuestra base legal de la 1116 está basada en estándares internacionales. Cuando, digamos, uno tiene la oportunidad de testear esa propuesta regulatoria colombiana, es robusta, primordialmente porque plantea la reorganización a través de algunos mecanismos, pero como base de nuestro sistema, ¿no? Entonces yo sí creo, doctor José, y en eso coincido con usted, no creo que tengamos tampoco una posibilidad muy pronto de generar una fuente sistemática, pero coincido en que tenemos el marco básico y hay que esperar el momentum que nos dé la oportunidad como de sentarnos a revisar el consenso, ¿no? Yo ahí diría dos cosas puntuales en un minuto. La ley 1116 está inspirada en la guía legislativa de la CENUSME. Eso es una verdad de apuño, 2004-2006, y tiene coherencia. Segundo, es un ejercicio de consenso y pluralista. Y yo agregaría que además de esos actores hay que involucrar a la academia, porque yo registro con preocupación que las reformas legales que se han planteado recientemente, lo digo con el mayor de los respetos, dejan por fuera la principialística, las instituciones, y de una u otra forma van a resolver problemas puntuales, pero alejados de una política pública, como dice Diana, o de una filosofía en la construcción de un modelo. Eso es lo que yo diría. Y cierro el minuto para mencionar cómo es preocupante la apatía frente a estos ejercicios. ¿Por qué lo digo? Porque los decretos de emergencia se expidieron por 2 años. ¿Qué decidió el gobierno? Sin mencionar nombres, pues sencillamente prorrogarlos, como fuera lugar, pero sin hacer un ejercicio de evaluación de esos textos, de conveniencia, de la eficiencia de las instituciones allí previstas, sino que prorrógase, hasta que hoy estamos frente a una iniciativa legislativa generada por un problema de emergencia, así como los decretos fueron generados por un problema de emergencia, y es la pandemia.
Los proyectos hoy fueron generados por una emergencia y es la declaratoria de inexequibilidad. Ahora nos referimos más adelante a eso. Pero yo insisto en que la construcción debe darse de manera armónica, sistemática y concertada, y no simplemente al calor de los momentos o de los protagonismos que se quieran dar. Esa es mi conclusión. Ok, o sea, bueno, a ver, yo retomo un poco la idea de los dos. Es decir, en este momento, nosotros debemos de todas maneras recordar en este podcast que los grandes hitos de reforma del derecho concursal empresarial en Colombia han sido, digamos, producto de situaciones de emergencia. Es un hecho de apoyo también que cuando hay, digamos, problemas sistémicos de mercado, inclusive las herramientas de emergencia empresarial comunes y corrientes no funcionan y hay que salir al paso con políticas públicas, con herramientas legislativas de emergencia, como las hemos visto en varias ocasiones en nuestro país, y que luego de eso hemos hecho todos los que trabajamos esto, la tarea juiciosa de retomar lo bueno del viejo sistema, lo moderno, lo que se testeó, como decía la doctora Diana, de las políticas de choque para enfrentar digamos, los desafíos de las emergencias, y entonces hemos logrado sacar adelante nuevas estructuras, nuevas herramientas, nuevos contornos que nos han permitido, y la 1116 es producto de eso. Por eso pues fue una norma que tuvo en su momento una idea totalizadora. Les entiendo y concluyo como moderadora hasta aquí que no estamos en este momento en ese escenario. Es decir, que no es el momento de pensar en volver a organizar nuevamente todo el contexto, a delimitar la insolvencia empresarial, a hacer la principialística, toda la parte de las herramientas y de los procesos que se requieren. Entonces, la idea sería, vamos a quedarnos con la 1116 y con parte de lo que nos sirvió en un momento dado para salir adelante en un contexto tan complejo como el COVID, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuáles serían las bases entonces para esa nueva o esa adición a la 1116? ¿Cuáles serían los mínimos más allá de lo que está en este momento cursando en el Congreso? Pues bueno, yo tengo una idea que he venido como trabajando de manera constante, y es, de nuevo, hay una necesidad de simplificación, hay una necesidad por el volumen de procedimientos que se han venido iniciando y que han generado un retraso significativo en la respuesta a la insolvencia. Como lo mencionaba el doctor Juan José, parte de la necesidad del derecho a la insolvencia es generar una respuesta rápida, simple, pero eficaz. Yo tengo la idea que el marco legal es, o la base, y ese marco básico está en la ley. Yo quisiera, digamos, tal vez referirme a uno de los procedimientos que a mí me gusta mucho de la ley 1116, que es justamente la validación judicial de acuerdos extrajudiciales de reorganización. Creo que la reglamentación ha sido excesiva, pero necesita una base legal más amplia, que no reglamentaria. Y necesitamos que esa posibilidad de validación sea segmentada frente a acreedores que realmente se requiera sentar a negociar, y no mezclar a toda la universalidad de acreedores dentro de una discusión en la que muchos no tendrían mucho que aportar, justamente porque la empresa sigue desarrollando el giro ordinario de sus negocios y podría, digamos, pagar ciertas obligaciones como las laborales, ciertas obligaciones que no tienen por qué paralizarse en su pago por el hecho de la negociación, que fue un aprendizaje que tuvimos con los decretos de emergencia, con los procedimientos de negociación y de recuperación empresarial. Creo que ese aprendizaje sí fue muy interesante, y era una idea que usted había planteado en algún momento. Si usted se acuerda, cuando estábamos discutiendo las necesidades de la emergencia, usted lo planteó
y fuimos capaces de introducirlos en el sistema, y yo creo que eso no se puede dejar ir. Yo creo que eso fue muy valioso, y el desarrollo y el testeo que tuvimos durante la emergencia fue muy importante. Lo otro es que sí se requiere una posibilidad de suspender las ejecuciones. Y suspender las ejecuciones no con la participación necesariamente del juez, sino con el inicio de las negociaciones, evitar, digamos, que hayan esos holdouts que a veces suceden cuando los acreedores tienen la voluntad de ya no seguir negociando porque no se sintieron cómodos en algún momento con la negociación, y inician procedimientos de ejecución o inician inclusive procedimientos de insolvencia involuntarios. También yo creo que se requieren, para fortalecer, digamos, esa posibilidad de acuerdos extrajudiciales dentro del marco del 84, generar un operador judicial alterno. Y yo quiero mencionar, yo no conozco la opinión de ustedes, pero yo sí quiero mencionar la experiencia que ya se tuvo utilizando el arbitraje como un mecanismo de validación, sobre todo en los procesos de recuperación empresarial. Yo sé que hay una dificultad en la negociación de la cláusula compromisoria o del compromiso, porque es necesario, obviamente, para acudir al mecanismo arbitral, pero creo que ahí hay una experiencia que valdría la pena consensuar y que valdría la pena conversar. Lo otro son unos incentivos tributarios. Digamos que el costo de la quita en el manejo actual es un costo que no se puede sostener, y lo otro son generar unos incentivos más para la financiación post, que realmente es lo que genera, o esa oportunidad que genera la insolvencia requiere una solución económica. O sea, los procedimientos de insolvencia no son eficaces per se. Los procedimientos de insolvencia requieren dos tipos de soluciones. Una que puede ser macroeconómica, porque muchas veces es un tema de sector, es un tema de que no se resuelve en una negociación, pero otras que sí depende de la negociación, y es justamente la oportunidad de negociación que generan los procedimientos de insolvencia, con la posibilidad de generar financiación para capital de trabajo y para continuar con la tarea. El otro tema es los excluidos, y voy a referirme muy rápidamente, doctor Juan José, las posibilidades que tienen los excluidos. Yo creo que la ley 550 del 99 es una alternativa, y lo otro es fomentar el uso de los mecanismos alternativos de resolución de controversias en los procedimientos de insolvencia, que viene siendo una tendencia importante a nivel de los organismos multilaterales. El reforzamiento, y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, o inclusive las micro, es en escenarios completamente digamos, simplificados, pero también desjudicializados, y utilizar instrumentos como los que ya tenemos demasiado desarrollados en Colombia a través de cámaras de comercio, operadores, digamos, alternos que permitan que se resuelvan los litigios, inclusive dentro de los procedimientos tradicionales de insolvencia. Puede ser unas herramientas interesantes que creo que deberían estar en algún tipo de reforma. Doctor Juan José, ¿cuáles serían entonces los mínimos, como decíamos aquí, como más o menos ha apuntado la doctora Diana? Doctora Diana, es casi una reforma total, casi que, pero bueno, obviamente como moderador no voy a colocar mi posición, pero ¿cuáles serían los puntos neurálgicos para tener en cuenta, al menos mientras logramos el consenso, el momentum, el escenario propicio para un código de la crisis? Listo. Yo insisto en lo siguiente. Primero, reconocer la realidad que tenemos hoy, y es un operador de insolvencia congestionado. Okay. Eso tenemos que superarlo de una u otra forma. Okay. ¿Cómo superamos eso? Yo coincido con Diana en que se requiere un sistema de desjudicialización. Además, eso es una tendencia hoy en el mundo. Incluso la misma ley 550 lo reconoció ya hace un tiempo importante, pero yo creo que se debe avanzar en una desjudicialización, pero una desjudicialización concertada y una desjudicialización sistematizada. Yo diría, eso es lo primero. Lo segundo que me parece es que hay que tomar otra serie de medidas que contribuyan a ese propósito. Y yo aquí quiero traer las circulares 39 y 44 del 99 de Superbancaria, con la crisis del año 98, que le permitió a las entidades financieras hacer acuerdos con deudores.
con un sistema más ligero, más efectivo y más amable en el tema de provisiones. Entonces, si nosotros generamos sistemas de negociación por categorías, porque el problema hoy de un empresario relativamente ordenado, más que los proveedores, es la banca, y es un sistema de negociación de acreencias de la banca por fuera del concurso. Miraremos a ver si tiene validación o si no tiene validación, donde se rompa el criterio de unanimidad que hoy hace tanto daño, porque un banco pequeño practica una medida cautelar y eso terminó siendo una negociación, terminó siendo un escenario de insolvencia que no se necesitaba, ¿ok? Entonces, sobre esa base, yo diría, exploremos a fondo unas medidas que permitan acuerdos con la banca, sectorizados, flexibles, donde no haya mucha intervención judicial, lo digo con el mayor de los respetos, y que camine. Yo creo que eso nos ayuda. Tercero, los decretos de emergencia previeron circunstancias para contribuir a la descongestión o más, para manejar la congestión. Y son las autorizaciones del juez del concurso, que hoy echamos de menos. Autorizaciones para pago de acreencias laborales, autorizaciones para vender cierto tipo de activos, el levantamiento automático de medidas cautelares. Yo creo que ese tipo de situaciones, deben perseverarse en el tiempo para que el juez de insolvencia, que por sí ya está congestionado por el número de procesos, y vimos las estadísticas ayer publicadas en La República por el superintendente, pueda de una u otra forma dedicarse a lo de fondo, ¿verdad? Lo de fondo no es autorizar pagos laborales, lo del fondo no es autorizar pago a proveedores, pero que se pueda destinar a eso. Yo diría eso. Lo otro es el financiamiento que tocó Diana. No hay congreso de insolvencia en el mundo donde ese no sea uno de los temas centrales. Y es el financiamiento postconcursal. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son los estímulos? ¿En qué condiciones? Las normas que algo han ayudado desde la ley 550 y hoy con la ley 1116, pues las hemos llenado de muchos requisitos y de muchas trabas, ¿verdad? Y el financiamiento postconcursal no funciona, pero para generar un sistema de financiamiento postconcursal eficiente, pues tenemos que tocar el régimen de provisiones de las entidades financieras, no para suprimirlo de manera integral, sino para generar algunos estímulos para que eso realmente se dé. Y finalmente yo diría, un poco resumiendo lo anterior, es que tenemos que generar un abanico lo suficientemente amplio para que el empresario, de acuerdo a sus necesidades, decida qué mecanismo utiliza. Y las normas de la pandemia en eso contribuyeron de manera importante. ¿Por qué? Porque yo tenía una negociación de emergencia, tenía un procedimiento de recuperación empresarial y tenía la ley 1116 en las dos variantes. No me voy a referir ahora a las pymes porque eso es un tema más complejo, pero digamos, de una u otra forma hay que buscar trajes a la medida con parámetros comunes para que esas insolvencias caminen, ¿verdad? Hoy, infortunada o afortunadamente, las dificultades, los tiempos y el problema de las fuentes ha generado a que se hagan con insistencia en las compañías grandes acuerdos por fuera. Hay que mirarlo, que en el fondo nos generó un efecto, y es que estamos trabajando acuerdos por fuera en grandes compañías. Entonces, eso hay que trabajarlo, pero hay que regularizarlo. O sea, eso no debe ser como producto de una situación compleja, sino como una política pública que permita alivianar las circunstancias que vivimos en esa materia. Yo me permito 2 minutos, yo sé que no es mi rol, pero a mí me llama la atención, y en los últimos tiempos, con el tema de la financiación post. No es solo un tema de los bancos, ¿no? Yo creo también que no hay un mercado en el tema tanto liquidatorios como negociales,
no hay un mercado de cesión de esas carteras. No existe, digamos, ni el apoyo en cuestiones de política pública, en temas tributarios, y los empresarios, los otros empresarios, no los empresarios que están inmersos en la insolvencia, a comprar este tipo de carteras, ¿sí? Que podría ser una salida también para poder aligerar lo post dentro de una negociación y muchísimo más en una liquidación. Yo creo que eso, junto con las políticas que muchas veces tenemos de recelo frente a la cesión de créditos, es algo que yo no escucho en ningún escenario esas discusiones, y esos son mercados importantes en otros países, en países donde la insolvencia es mucho más ágil y es mucho más pragmática. O sea, no todo es un problema de los préstamos de los bancos o de la calificación de cartera, también es de quién puede comprar por inversión este tipo de cartera, ¿no? O sea, yo creo que eso es un tema que nosotros deberíamos enfrentar o propiciar al menos en discusión. Pero pues digamos que entonces, pensando, esos serían los puntos que tanto para la doctora Diana como para el doctor Juan José serían muy importantes que lográramos puntualmente reformar. Y la pregunta para finalizar, y luego hago la conclusión, es, ¿piensan ustedes que como están los proyectos, el proyecto de ley que ya lleva varios debates en el Congreso colombiano, se aborda esos puntos importantes? Se nos quedaron algunos sin tratar en esos proyectos que están allí? La doctora Diana tenía las últimas versiones de lo que al menos está allá, doctor Juan José también. ¿Qué piensan de lo que en este momento cursa en el Congreso de la República de Colombia? Voy a ser muy, digamos, tal vez una opinión muy cerrada, y es, no fue un producto de un consenso, sino una extensión, digamos, de lo que había. Entonces, ese aprendizaje y ese testeo que tuvimos durante estos años de vigencia de los decretos 2020 a 2023, pues no se sumó. Y ese creo que es tal vez la mayor crítica que yo le tengo a hacer un copy-paste un poco del 560 y del 772. Bueno, yo diría lo siguiente. Eso es muestra de lo que yo mencionaba en la primera parte de mi intervención, y es que no hay una construcción legislativa lo suficientemente coherente, fuerte y armónica, ¿verdad? Porque como dice Diana, ahí simplemente se limitaron, incluso en la versión inicial, a mantener vigentes los decretos, las normas, incluso sin copiarlas inicialmente y sin evaluarlas, porque aquí viene una dificultad. Sin duda, esas normas generaron una nueva forma de ver la insolvencia. Sin duda, esas normas nos pusieron a pensar en otros aspectos, y esas normas generaron, por ejemplo, rompieron paradigmas, como que se puede pagar sin permiso del juez, por ejemplo. Pero nunca se midió, y ahí coincido, el efecto, porque esas normas, incluso algunas, no tuvieron mayor aplicación en la práctica. Entonces, decir que todo se incorpora porque en la pandemia funcionaron, pues no me parece del todo afortunado. Segundo, eso nos exige un ejercicio, y es validar si la construcción de esa normativa en la pandemia era una construcción propia del derecho ordinario. Porque lo que yo estoy viendo hoy es que están reconociendo que esas normas fueron eficientes, pero que deben estar vigentes en el derecho ordinario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque generaron resultados, porque el levantamiento de medidas cautelares se requiere, porque hay que liberar al juez de ciertos tipos de trámites, pero me parece que el solo hecho de limitarse a se incorporan, ¿verdad?, me parece que no es del todo suficiente. Ahora, cuando ya se incorporen, muy seguramente vendrá un desarrollo, porque esa es otra dificultad, y cierro con el tema de fuentes, porque esos dos decretos, el 560 y el 772, sentaron unas bases y fueron objeto de 2 decretos reglamentarios, que los superaron en extensión y en contenido. Entonces,
pues aquí vendrá un ejercicio hoy, porque una cosa es prorrogar unos textos y otra cosa es prorrogar unas normas reglamentarias. Eso es lo que yo tendré por decir. Y finalmente, porque no sé cómo estamos de tiempo, pero finalmente quería hacer una pregunta. O sea, se ha puesto de presente y por los organismos multilaterales muchísimo, muy enfáticos en eso, en nuestra situación, inclusive frente al tema de la persona natural no comerciante, que no es el área que estamos trabajando en este podcast. Se ha puesto de presente que hay que legislar sobre las pequeñas empresas, sobre las micro, pequeñas, y eso necesariamente arrastra a las personas naturales, que pueden ser avalistas, pueden ser parte de estas sociedades, que pueden ejercer el comercio sin una personificación jurídica del Código de Comercio. ¿Ustedes consideran que al menos como están los decretos de pandemia, era suficiente? O sea, el mecanismo para estos sujetos sí nos quedó al menos testeado para que siga adelante, o ese es un tema que sí deberíamos abordar, aunque fuera parcialmente, en una reforma próxima, porque yo creo que ese va a ser, al menos en el mundo, es el problema que está, y son las empresas que ahora están sintiendo los coletazos de la pandemia. ¿Qué piensan cada uno de ustedes sobre ese tema? Bueno, digamos que yo lo que creo es que no están basados en estándares internacionales. No obstante, digamos, responder a la necesidad de fijar una simplificación. La simplificación no es disminución de términos, ¿no? Entonces, el hacer diligencias conjuntas, digamos que pasos procesales conjuntos no necesariamente es simplificación, ¿cierto? Además que no se puede hacer simplificación con desprotección. Y uno de los grandes problemas que yo veo, primero es que eran obligatorios, es decir, no es la respuesta a ese abanico de posibilidades que creo yo que es la respuesta adecuada frente a las distintas camisas que uno se puede poner dependiendo de su necesidad. Yo creo que eso no puede ser obligatorio, eso tiene que ser voluntario y revisado por el deudor. Es decir, el deudor es el que tiene la suficiente digamos, capacidad no solamente de información, sino técnica para decidir cuál es el camino que mejor le satisface su necesidad. Pero adicionalmente a eso, la simplificación no necesariamente se logra de la forma que se estableció, y yo le veo una falla, y es la falla de la información. O sea, no hay información confiable, no hay información sobre la cual tomar decisiones. El procedimiento no es propiamente propicio para que esa información, que es la única que tal vez genera y posibilita la negociación, se dé. Y esos son tal vez las grandes fallas que yo les veo. Y sí había una necesidad, yo creo, doctor Juan José y doctora Miquelina, de revisar la respuesta del estándar. Es decir, si teníamos un estándar ya desarrollado por Banco Mundial, por UNCITRAL, ¿por qué no voltarlo a ver? Sí, y por eso tal vez yo rescato algo que ya mencioné, y es la necesidad de la implementación de mecanismos alternativos de resolución de controversias para las MIPES, que son las micro y pequeñas empresas, y a partir de ahí generar una solución simplificada, extrajudicial, adecuada, en un marco supervisado, que eso es el otro tema. Las MIPES requieren inclusive a veces más supervisión que las grandes. Entonces, yo sí creo que esa necesidad no se implementa con los mecanismos actuales o con los mecanismos que se quiere o que se están regulando en el proyecto. Yo en esto coincido bajo una premisa, y voy a utilizar una frase que no es mía, sino del profesor Adolfo Ruillón, y son dos animales distintos. La gran empresa y la micro y la pequeña son animales, pero son distintos. Las necesidades de la pequeña empresa son distintos a los de la gran empresa. La situación o el diagnóstico de la pequeña es distinto a la grande. ¿En qué sentido? Empecemos por lo primero, informalidad. No llevan contabilidad. O la contabilidad es deficiente, lo que Diana planteaba que no daba credibilidad, es cierto. Entonces,
Si uno va a plantear una reforma eficiente en materia de insolvencia a pequeñas empresas, tiene que entrarle a regular de fondo el tema de la información, porque eso es lo que me genera transparencia para poder negociar con los acreedores. Eso es lo primero que uno haría, ¿verdad? Lo otro, las estructuras procesales no son las adecuadas para el manejo de la crisis de una pequeña empresa. A mí me preocupa esa más que simplificación, porque no es simplificación, esa eliminación de etapas procesales o esa concentración sobre texto de eficiencia. Y uno va en este momento, y uno diría, sin perjuicio de las necesidades de soluciones prontas, yo creo que las pequeñas empresas necesitan más tiempo que las grandes para llegar a los objetivos concertados propios de insolvencia. No estoy planteando procesos de insolvencia de 2, de 3, 4 años, no. Lo que estoy diciendo es, esa supresión de etapas procesales tiene que ir acompasada de una política pública que permita el tránsito, pues no del todo tranquilo, pero un tránsito eficiente hacia un escenario recuperatorio donde ya el deudor no tenga las mismas atribuciones y facultades que normalmente tenía. Yo coincido en que el abanico hay que abrirlo. Me preocupa en el tema de la desjudicialización, o más bien en el tema de los mecanismos alternativos, y ahí hay un punto por trabajar, los costos. Es lo único que me preocupa. Pero me parece que salvo eso, si uno lo lograra aprovechar y demostrarle a un empresario que 10 millones de pesos que va a invertir en un trámite de esto le van a generar un valor agregado o le van a permitir llegar a consensos más rápidos, establecer relaciones con sus acreedores más sólidas, yo creo que toda plata en ese momento sale descontada y es altamente beneficiosa la inversión. Es eso lo único que yo diría. Pero de hecho, el sistema hoy apunta a reconocer que son distintos. Más aún, miren los indicadores de todos los estudios donde descansa la economía colombiana. No descansa en la gran empresa, descansa en la mediana y en la pequeña. Y en ese sentido, estamos en mora de ofrecerle una solución efectiva, eficiente y eficaz para el manejo de la crisis. Ok, gracias, doctor Juan José. Yo apuntaría allí algunas cosas. La primera, que creo que la misma definición objetiva que es pequeña, mediana y micro, no la hemos abordado de manera concreta. Y segundo, además de judicializar, yo creo que hay que hacerle entender al mercado que en esos casos hay mucha carga de parte de los acreedores, es decir, también el acreedor no puede siempre estar pensando que será un juez o un auxiliar o una cámara, un centro de conciliación el que estará pendiente de las etapas procesales y de hacer algo de gestión del cobro de su crédito. Yo creo que tenemos un trabajo interesante que hacer. Bueno, yo creo que estamos en la parte final de nuestro capítulo de hoy del podcast. Yo voy a tratar de hacer unas conclusiones muy sencillas. Si hay algo que ustedes quieran decirme, pues adelante. Nosotros creemos pues que no es el momento entonces de abordar una reforma total del sistema de insolvencia empresarial en Colombia, pese a la dispersión y quizás los problemas de fuentes que evidenciamos todos los que de una u otra forma operamos el sistema, que necesitamos, poner mucho más énfasis en los mecanismos de desjudicialización, en cuestiones concertadas para tratar de salir adelante de las crisis de las empresas, sobre todo las pequeñas, las micro, que hay que trabajar la financiación post, los temas que siempre nos han dado dolor de cabeza en nuestra área. La negociación por categorías de acreedores es importante. La suspensión de las ejecuciones y el tema de cautelares tiene que ser
algo que esté dentro de lo que se reforma y está también en los temas del proyecto que está en este momento en Congreso. Las ayudas informáticas, yo creo que son muy importantes, los formularios, las ayudas para las pequeñas, hacen mucho más ágil este tipo de procedimientos, y los temas tributarios y de un operador alterno a los clásicos operadores concursales, con lo cual podríamos enfrentar un tema que decía la doctora Diana, que es el tema de las excluidas del régimen, porque si intentamos encauzar a alguna de las excluidas del régimen, que necesariamente van a ser crisis en momentos posteriores, pues necesitamos dotarlos de algún operador alternativo. ¿Ustedes estarían de acuerdo, digamos, con esa precisión o con esa forma de resumir lo que sería hoy en día las necesidades de una reforma al régimen actual? Sí, completamente, no, sin comentarios, doctora Michelina. Mejor resumen imposible. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo concluyendo así y con el visto bueno de quienes me han acompañado amablemente, pues no me queda otro que darles el agradecimiento desde el Observatorio de Derecho e Insolvencia de la Universidad Externa de Colombia y con el Instituto Colombiano de Derecho Concursal, que estamos intentando este proyecto de mucha envergadura para todos los operadores de insolvencia empresarial, y las muchísimas gracias a la doctora Diana Lucía, al doctor Juan José por acompañarnos y a la universidad por prestarnos todo el apoyo técnico para que estas ideas y estos proyectos sean una realidad para los operadores de insolvencia. Muchísimas gracias y hasta un próximo capítulo de los podcasts de Insolvencia al Día. Feliz día.